Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok, bueno, como ya comencé un poco tarde la clase, vamos a dar inicio, no vamos a esperar a sus compañeros. Vamos a ver la primera actividad del día de hoy. Bueno, el día de hoy, más que clases, vamos a ponernos al día con algunas cuestiones. La primera es sobre sistema que se utiliza en la institución. ¿Por qué? Porque ahí están las eh, actividades, los videos y puedan repasar para la siguiente semana. Y también vamos a ver los temas que deben estudiar ya para el examen quimestral. Ok, entonces vamos a ir a la página. Recuerden que el link les envió secretaría o si no tienen el link, me piden mediante WhatsApp para enviarles yo el link. Ok, entonces cuando estamos aquí en la página, mediante secretaría o al inicio del año lectivo, les indican un usuario que por lo general es su número de cédula y una clave. Entonces con eso ingresamos al, em, bueno, a la página. Y si por algún motivo no se ingresa o pasa algo, deben acercarse a secretaría para que les ayude. A veces hay alguna desconfiguración o algo, entonces deben acercarse. Ustedes no pueden resetear la clave, eso se tiene que hacer mediante secretaría. Pero por lo general sí, siempre está activa la plataforma. Ok, entonces nos vamos a ir a al, a donde dice matemáticas, bueno, obviamente al curso de matemáticas, y este está ordenado por semanas, ¿sí? Dependiendo de las clases que hemos tenido el día los domingos. ¿Qué vamos a encontrar en las semanas? Aquí también les voy a poner esta semana, en donde dice general, van a encontrar así, tal como está la plataforma. Va a tener una pestaña de general y las semanas, ordenada por fechas. En la primera pestaña vamos a encontrar un cuadro de notas que les voy a subir esta semana y también les voy a subir el cuestionario temario, simplemente para recordarles qué actividades o qué temas van a ir a la prueba del día sábado. Bueno, el día sábado o día domingo, no me acuerdo bien qué día va a ser el examen, pero todo va a estar aquí en general. En cada una de las pestañas, entonces ahí están, como les decía, ya las clases. Por ejemplo, vean, aquí está la clase de tal fecha y si por algún motivo, ya sea de aquí o al futuro, vamos a tener actividades, yo le voy a subir y va a aparecer debajo de estas clases, van a aparecer, por ejemplo, deber, tarea, para que usted pueda subir las actividades o si faltó, pueda ver qué actividad tiene que subir. Por ejemplo, si dice tarea y dice realizar 30 ejercicios sobre factorización, ya, pongo un ejemplo. Entonces va a aparecer aquí, en estas pestañas, en las actividades que hemos hecho. ¿Por qué digo eso? Porque a veces me dicen, pero profe, es que yo no sé en qué o qué actividad se hizo. Por lo general, no es necesario que yo le explique qué actividad se hizo, porque es obligación. Recuerde, si falta o pasa algo, revisar las clases que están grabadas, porque todo está en la clase. En la clase yo le indico, por ejemplo, al final, por lo general hasta al final digo, vamos a realizar este deber y ahí indico las actividades, pongo y escribo en una hoja, por lo general, las actividades que voy a hacer. Sí, entonces, esto para que ya tengan presente y si es que necesitan estudiar los temas para esta semana o para la próxima, perdón, semana, pueden irse guiando. Aquí están todos los temas que hemos estudiado. Está sistema de ecuaciones, está vectores, que es la última clase. La última clase eran vectores, sistema de ecuaciones, y eso. Ok, entonces eso como primer dato. Siguiente dato. ¿Qué temas vamos a tomarle en el examen quimestral? Eso sí, preste atención porque para que pueda saber. Vamos a tomar cinco, bueno, unas 5 o 6 preguntas máximo. ¿Qué van a ir en las preguntas? Por ejemplo, vamos a ir primero números reales. Esto fue el primer tema que se vio en el año lectivo. ¿Qué vamos a tomar en números reales? Vamos a tomar, por ejemplo, teoría. Voy a tomarles qué son términos. Voy a tomarles, por ejemplo, la división. Recuerden que la división de los números reales son tres.
son positivos, el cero, y negativos. Eso también puedo pedir que dibujen una recta numérica, por ejemplo, que dibujen el menos 7 cuartos. Usted, acuérdense, tiene que dibujar la recta numérica y buscar el punto donde es el menos 7 cuartos. Ok, hagamos porque ya es un tema un poco no antiguo, pero sí pueden ser medio perdidos. ¿Cómo se dibujaban fracciones? Primero, los signos. ¿Yo qué necesito que les decíamos para dibujar signos, para dibujar números? Lo primero que necesito es un origen. ¿Por qué necesito el origen? Porque eso me va a indicar a la derecha positivos, a la izquierda negativos. Entonces, esto siempre, si usted no me pone el origen, yo le puedo poner mal. Sí, recuerde, esto es obligatorio el día de su examen o siempre que dibuje, positivos o negativos, es obligatorio. Pilas, entonces ya he dibujado el origen, tengo presente a la izquierda negativos, entonces ya este ejercicio voy a dibujar acá, en esta parte. Segundo, divido la escala, por ejemplo, yo voy a hacer medio grandecita para que se vea, sería -1, -2, me sigue faltando, bueno, quién sabe, me sigue faltando, pongamos -3. ¿Y qué les decía yo obligatoriamente que hay que poner en los extremos? Que me indica que se va a ir hacia el infinito, hasta donde yo no puedo contar. Debo poner unas flechas. ¿Y qué deben ser esas flechas? Esas flechas deben indicarme que va al menos infinito, a la izquierda, y a la derecha va hacia el más infinito. ¿Ya? Entonces eso sería como general, el origen, las flechas y las escalas. ¿Por qué era importante las escalas? Porque a veces este número es pequeño, ¿sí? Va a salir un número uno o 2, por ahí más o menos, no es tan grande. Pero hay números como, por ejemplo, yo le voy a pedir que dibuje el 380. Y si usted se pone a hacer de uno en uno, no le va a alcanzar la hoja. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, ir de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100 para que la escala, el gráfico, le den la hoja, ¿sí? Eso acuérdense, pero estaba la mayoría bastante bien. Vamos ahora hacia la fracción, esto suele ser medio, no complicado, pero saben olvidarse. Es como se dibuja fracciones. Usted va a buscar la unidad y la unidad tiene que dividir en el denominador, en la parte de abajo, es decir, divide en 4 partes. Entonces me quedaría una, dos, tres, una, dos, tres, 4 partes. ¿Cuántas debo pintar? ¿Cuántas debo coger? Debo pintar 7 partes. Sería una, dos, tres, 4. Me falta. ¿Qué hago cuando me falta? La siguiente vuelvo a dividir en cuántas partes? En 4. Entonces sería una, dos, tres, 4. Entonces hasta aquí tenía 4. 5, 6, 7. Entonces justo aquí es ¿cuánto? Es 7 cuartos, ¿sí? Entonces, acuérdense. ¿Cuál es el error que hace la mayoría? La mayoría estudia, se pone a realizar estos ejercicios. Lo que sí veo que es a veces en la dirección, saben dibujar acá, en los positivos. Y ya solo por eso yo ya le pongo 0,5 sobre 2, así, pero porque le pongo por la recta numérica o algo, pero realmente está todo mal. ¿Por qué? Porque es se podría decir un cambio diferente pues, de signo, de dirección. Me dicen, pero profe, usted porque puse al otro lado nada más me pone notas. No, imagínense que es la carretera que va de aquí a Cuenca. Entonces usted en vez de irse a Cuenca termina en Loja. Pues no, pues en la vida real es un cambio muy significativo. Y eso también tienen que darse cuenta en matemáticas. Siempre un signo es bastante la diferencia. No es profe que solo un menos, un solo más. Sí, pilas. Ok, entonces primera pregunta, números reales. Clasificación, positivos, el cero, negativos, dibujar escalas y pasamos a la siguiente. Ya luego hacemos operaciones con números reales. Y por lo general vamos a trabajar con números enteros. Yo porque les decía que vamos a trabajar con números enteros para que la respuesta, por ejemplo, les salga, la idea era que no trabajen con calculadora, pero bueno, ese día vamos a dejar que lleven calculadora, no hay ningún problema. Y vamos a ver sumas. Recuerden, ¿qué vimos en sumas? Vimos la suma algebraica. ¿Qué es la suma algebraica? Números enteros se suman, perdón, números enteros, números con el mismo signo se suman y números con signos diferentes se restan. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar -8, ¿sí? ¿Por qué? Porque son signos iguales. Después vamos a ver multiplicaciones. Vimos multiplicaciones. Para eso necesitaban recordar que la ley de los signos, más por más, menos por menos. Sí, esas eran 4 operaciones. Más por más,
menos por menos, más por menos y menos por más. ¿Sí? ¿Cuánto me dan? Signos iguales me da más, signos diferentes me da menos. ¿Ya? Eso, bueno, sí dimos en clases, pero aquí quiero que quede claro. El, ¿qué le voy a tomar? No le voy a tomar así de partes en parte, sino le voy a tomar con un solo tema que vimos. ¿Cuál es el tema que culminaba estas operaciones de números enteros? Esto le voy a tomar. Le voy a tomar una o dos operaciones combinadas. Eso lo voy a tomar. Operaciones combinadas. ¿Qué eran operaciones combinadas? Operaciones combinadas eran cuando teníamos multiplicaciones, cuando teníamos potencias también que vimos en un solo ejercicio. Sí, ¿por qué era importante las operaciones combinadas? ¿O por qué es importante conocer las operaciones combinadas? Porque usted no puede hacer, por ejemplo, ya pongamos un ejercicio rápido, este. Usted no puede hacer este, las resta, por ejemplo, 4 menos 4 0. No, está mal hecho. ¿Qué tengo que hacer yo obligatoriamente en la jerarquía, en las operaciones combinadas? Tengo que seguir una jerarquía, un orden para poder hacer. Pues, ¿cuál era ese orden? Acuérdense, yo siempre decía, y también les puedo tomar en teoría, por ejemplo, complete la pirámide o haga un organizador gráfico que la mayoría sí tienen sus cuadernos de lo que yo estaba revisando las fotos que me enviaron o de lo, o bueno, sí, sí, de lo que estábamos haciendo en clases, veía que sí tenían este organizador gráfico. ¿Qué es lo primero que está en la jerarquía, en la pirámide que yo realizo? En lo más alto están los signos de agrupación, paréntesis, corchetes, llaves, que por el momento no estamos utilizando. Lo que sí estábamos utilizando era el siguiente. ¿Qué era lo siguiente? Potencias y radicales. No hay esas potencias y radicales. A continuación tengo que hacer ¿qué? Multiplicaciones y divisiones. Y al final, y al final me quedan las sumas y Sumas y las... restas. Exacto. Restas. Entonces, esto de aquí no es que hago 4 menos 4 cero, cero por cero me queda cero. No, el procedimiento correcto sería, ok, el procedimiento correcto sería hacer primero esta multiplicación. Menos por más me queda menos. Entonces, este 4 pilas, este 4 de aquí me queda idéntico, no le toca. Más por menos, menos. 4 por Menos cero, cero. 0. 4 menos cero me queda 4. Y 4. Exacto. Y ese día, como va a tener el chance, ok, el chance Adelante, adelante a la parada. el chance de poder comprobar, por ejemplo, en una calculadora, vea, veamos si nos sale. Sí, ve, nos salió 4. No, la respuesta no es 0. Y eso es lo que yo les decía ese día de clases. La jerarquía de operaciones es tan importante porque con esa jerarquía nos van a salir las respuestas exactas. No es que porque usted hizo una calculadora o tiene otra calculadora o porque usted piensa diferente. Yo sé que todos pensamos diferente. Vamos a decir, no es que a mí me sale una respuesta y a usted otra. No, más recuerden, matemáticas es una ciencia exacta y las respuestas tienen que ser idénticas en los dos casos, ¿sí? Las mismas, en dos, en los tres, en todos, ¿ya? Lo que no le voy a aceptar el día del examen, esto sí preste atención, porque lo que siempre va a encontrar en los exámenes, ya debe haberse dado cuenta el año pasado, por ejemplo, en las lecciones le van a poner eh, 4 menos 2 al cuadrado por 5 menos 3 más 10 dividido para 2. Ya, este ejemplo vamos a resolver y también vamos a indicar. Entonces, le ponen, por ejemplo, el ejercicio y en el examen, en la parte, bueno, en algún lado, le van a dar la nota. Por ejemplo, dice, este ejercicio vale sobre 2. Ya, ¿por qué digo esto? Porque como va a llevar una calculadora, a veces los estudiantes no pueden, no se olvidan o no les alcanza el tiempo, pero por no dejar en blanco, ingresan todos los datos a la calculadora y más que, no digo, voy a decir magia, porque no es imposible tampoco, hacen esto directo y la respuesta sale a sacar 5, por ejemplo. Y hicieron en la calculadora o a veces hasta copian, pero sacan vean, directo. Entonces, si usted hace esto el día del examen, yo le voy a poner sobre 2 por reseñalar la respuesta, un puntaje mínimo, por ejemplo, 0,5, pero no va a tener 2, entonces sería para que ya no me diga, profe, porque no tengo 2.
es que yo necesito que usted haga por lo menos uno o dos pasos, ¿sí? Uno o dos pasos para yo saber qué hizo usted, que no está haciendo directamente en la calculadora. Eso verá que le estoy avisando con anticipación. No es que, profe, usted nunca me avisó, nunca me dijo, le estoy avisando, ¿sí? No quiero directa la respuesta, porque si hace directo, lo más probable es que hizo en la calculadora o quién sabe, hasta puede copiar. Entonces, vamos a hacer paso por paso. Lo que yo podría hacer aquí, recuérdense, los signos más y menos son como una separación. Eso en matemáticas se llaman sobre todo términos. Entonces yo aquí podría tener uno, dos términos, porque aquí está un signo B, hasta acá sería el segundo término, hasta aquí el 3 es el tercer término, y todo eso de acá, el 10 dividido para 2 es un cuarto término. ¿Por qué me sirven esos términos? Porque yo puedo ir agilizando en los términos. Por ejemplo, este término y este término, el segundo y el tercero, y el cuarto, perdón, ya puedo ir resolviendo. Los demás, este y el primero y el tercero, ya puedo trabajar también. ¿Por qué puedo trabajar? Porque este es positivo y este es negativo. Son signos diferentes. ¿Qué puedo hacer si son signos diferentes? A esto de aquí es solo el ejemplo, no es la respuesta. Entonces, 4 menos 3 signos diferentes se restan. Me queda 1. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque el 4 es mayor que el 3. Entonces me queda más 1. Ahora voy a este término. Este sí no puedo hacer directo. ¿Por qué? Porque tengo que resolver en orden las operaciones. ¿Qué debo hacer primero? La potencia. 2 al cuadrado es 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Eso me queda al 2 al cuadrado. Ahora voy a hacer el por 5. Como no puedo resolver todavía, le dejo ahí, no le toco. Simplemente escribo 4 por 5. Eh, Algo que hacemos en matemáticas para ya saber que hemos trabajado con los términos, recuerden, no es necesario, pero si usted quiere para que no se confunda, es utilizar una diagonal, ¿sí? Entonces usamos la diagonal y ya sé que hemos trabajado y de eso me salió el más 1. Después de este término me salió menos 4 por 5. Ahora me faltaría solo hacer este último término, el 10 dividido para 2. Más para más me queda a más. Y aquí podrías dividir 10 dividido para 2 es a 5, ¿sí? No puedo resolver todavía las sumas de estos dos, o sea, por ejemplo, 1 y 4, no puedo, porque este pedacito de aquí tengo que hacer primero. Pues voy a hacer, sería 1 menos por más, me queda menos, y 4 por 5 me queda 20, y este de aquí baja tal como está. Ok, entonces aquí puedo hacer de varias formas el ejercicio, eso les va a salir de ley, obligatoriamente hagan como hagan, paso. ¿Por qué? Porque yo también yo cuando vimos este tema les di dos métodos. El método más usado y más recomendado es ir de izquierda a derecha cuando tenemos operaciones del mismo nivel. Recuerden eso también le vimos en la tablita, les ponía como nota, cuando son operaciones del mismo nivel lo que aconsejan es ir de izquierda a derecha, tal como si estuviera leyendo, ¿sí? Como lee usted, yendo de izquierda a derecha. Pero aquí, y bueno, sí, hagamos de esta manera. Sería, este es positivo y este es negativo, me queda, se restan, me queda 19. ¿Qué signo? Positivo o negativo, ¿cuál es mayor? Es el 20, entonces me va a quedar menos 19. Y el 5, como no le hago nada, le copio. Ahora terminemos de hacer esos dos signos diferentes. Se restan 19 menos 5, 14. ¿Positivo o negativo? Negativo, porque el 19 es mayor que el 5. Vean, entonces esto quiero ver el día del examen, vean. Estos pasos intermedios. ¿Para qué? Para yo poder saber que usted está aplicando las leyes que vimos. Porque usted vea, tranquilamente puedo poner en su calculadora la respuesta. Tranquilamente, vean. 4 menos 2 al cuadrado por 5 menos 3 más 10 dividido para 2. Tranquilamente y la respuesta le sale. Obviamente le va a salir. Y si usted hace bien y en la calculadora, también, porque ella sigue la jerarquía de operaciones y si usted estudia y si hace todo bien, también, ¿sí? Todo tiene que salir, encajar, ¿sí? Matemáticas es una ciencia exacta. Entonces eso vamos a terminar con números reales, números enteros. ¿Qué vamos a ver después de esto? Entonces ya tendríamos dos preguntas hasta el momento. Tendríamos el números reales, que puedo tomar las escalas, la definición, números enteros, que lo más que voy a tomar que teoría, más que nada, voy a tomar esto, operaciones combinadas. Y ya después vamos a comenzar a ver, o voy a tomarles preguntas sobre
álgebra. ¿Qué vimos en álgebra ya cuando empezamos a comenzar a ver lo que es álgebra? Vimos fundamentalmente que son términos, ¿sí? Semejantes. ¿Por qué son importantes los términos semejantes al inicio? Los términos semejantes al inicio van a ser importantes o son importantes porque con esto vamos a poder hacer sumas algebraicas, igual que vimos en números enteros. Solamente que aquí, por ejemplo, yo no puedo, eh, ya, esta primero la definición. ¿Qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión matemática que contiene o tiene más de dos términos. Aquí, ¿cuántos tenemos? Tenemos tres términos. ¿Cómo vamos a diferenciar los términos? Los términos diferenciamos porque están separados con el signo más y el signo menos, tal como vimos las operaciones combinadas. Entonces aquí yo tendría el primer término, que es 3x al cuadrado, luego tendría el segundo término, que es x, y el último término, que es el término, el 5, ¿sí? El menos 5, incluido el signo, perdón, porque hay que ponerles con el signo. Ok, porque, ya, bueno, aquí no puedo hacer nada porque no existen términos semejantes. Lo que puedo tomar, cierto, también en esta parte de álgebra es la clasificación, la definición de un término. ¿En qué se divide el término? El término se divide en tres partes, recuérdese. Siempre puse también esto en clases. La primera, y lo más importante porque siempre va a existir, es el signo, ¿sí? Luego, este numerito que está en la parte del inicio, ¿cómo se llama? Nos van a poner número, porque no, el nombre correcto no es número. ¿Quién se acuerda cómo se llama este número que está aquí? Tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? ¿Alguien? No es el exponente, No, es el el coeficiente. eso, coeficiente. Anotará si es que esa vez no vino, estamos haciendo un repaso medio rápido. Como decía, igual todo esto ya con más calma, con más detenimiento, están los videos anteriores, pero estoy dando un repaso medio rápido para el examen, para que no esté tan perdido. Y por último, esto sí puede dividirse o hacer una subdivisión, por ejemplo, en variable, en potencia, y hay algunas. Pero aquí, para que usted no se equivoque, para que pueda realizar la definición, todo todo esto, la letra y las potencias, o bueno, voy a poner hasta otro caso. Por ejemplo, si yo tuviera 7x al cuadrado y es z, para no estar escribiendo que esta es variable, esta es variable, esta es variable, sino toda esta parte de aquí, todas las letras, todas las potencias de esta sección tienen un solo nombre. Todo esto se va a llamar ¿cómo? ¿Cómo se va a llamar todo esto? ¿Alguien se acuerda cómo se llama todo esto? Eso de ahí se llama parte Literal. literal. Entonces anotará cuáles van a ser las tres, porque esta, quién sabe, puede ser una pregunta teórica para el día del examen. Yo le voy a poner así mismo un término y voy a pedirle, escriba las partes de un término algebraico. Entonces, ¿cuáles son? Son tres, signo que está al inicio, coeficiente y parte literal. ¿Cuál podría ser una dificultad? Una dificultad que yo le puedo poner sería la siguiente. Entonces, vamos a poner aquí, ojo, para que tenga cuidado. Por ejemplo, le puedo poner 7a al cubo. Entonces, ¿qué saben hacer los estudiantes? Los estudiantes van a hacer, perdón, esto es coeficiente y esto es parte literal. Y ya, dicen, está, chuta, ya mandé todo bien. Pero falta, digo, son tres. Dice, pero profe, usted nunca me escribió el signo. Recuerde que al inicio de cualquier expresión matemática no es obligatorio. Y por lo general, ¿qué pasa cuando es al inicio de una expresión? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? Se esconde el signo más. Más, Aquí está escondido. ¿Qué signo? Está escondido el signo más. más. Entonces, eso usted tiene que aumentar. Si es que así le tomo una pregunta, usted tiene que aumentar el más y ahí sí poner qué. El Sí. signo, pero siempre, nunca, no se olvide, no puede existir un término que no tenga signo. Es como usted, no puede existir una persona que no tenga apellido. Sí, puede ser cualquiera, pero tiene que tener apellido. Usted, los términos igual, tienen que tener obligatoriamente un signo. No hay términos sin signo, no hay, no existe. Sí, entonces eso pues, metas en su cabeza, por eso hasta puse ojo. Siempre debe tener un signo, siempre, siempre. Ok, entonces eso es con eh, la definición de términos algebraicos, signo, coeficiente, parte literal. ¿Y cómo se llama? Al que tiene un solo término, al que tiene un solo término, ¿ya? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Monomio, ¿sí? Esa es la primera definición. Y la segunda definición que vimos, que yo les decía, para no complicarnos, porque yo cuando tenga dos, cuando tenga tres, cuando tenga cuatro, yo puedo subdividir, por ejemplo, cuando dos es binomio, como el binomio de oro, que es un grupo musical, el trinomio, el tetranomio, y así sucesivamente, pero eso es hacerles mucho, que se aprendan teoría, que por lo general es innecesaria. Lo que yo sí necesito obligatoriamente es el de forma general. Un término monomio, dos o más términos, ¿cómo se llaman? Cuando tienen dos o más términos, para ya no estar diciendo binomio, trinomio, ¿cómo se llama? Se llama, ¿cómo se llamaba? Polinomio, ¿sí? Monomio, un término, dos o más términos, polinomio, no importa cuántos tenga, puede tener 5, puede tener 20, siempre vamos a llamarle polinomio, ¿ya? Para no estarnos aprendiendo o las subcategorías, porque va a ser más teoría, como digo, innecesaria. Y ya para ver el tema que estábamos viendo y necesitaba, pero ver esto anteriormente, eran los términos semejantes. Los términos semejantes, primero, definición. ¿Qué es un término semejante? Los términos semejantes son términos que tienen la misma parte literal, ¿sí? Por ejemplo, 3x al cuadrado más 6x al cuadrado. Fíjense, aquí puedo poner hasta menos para que sea un poco más la diferencia. Los signos son diferentes, los coeficientes son diferentes, pero ¿qué si son idénticos? Idénticos son las partes literales, por eso hay que escribir o hay que representar bien, ¿sí? Poner bien las letras, poner bien las potencias para que ustedes puedan identificar. ¿Por qué es importante esto? Porque usted cuando ya identifica términos semejantes, solo va a aplicar ya la ley que vimos en la suma algebraica. ¿Qué vimos en la suma algebraica? Signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Entonces aquí tendría que hacer una resta. 6 menos 3 me va a quedar 3. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque el 6 es mayor que el 3. ¿Y qué debo de escribir al lado? Porque esto es como yo decía, es como si estuviera sumando 6 vacas con 3 vacas. Entonces, ¿qué me tiene que quedar aquí como resultado? Igual me tiene que quedar vacas. Si pongo x al cuadrado y estoy trabajando con x al cuadrado, la respuesta aquí es x al cuadrado. Eso, entonces, eso es en la suma. Para la suma y para la resta, vamos a utilizar términos semejantes. Y para pasar, porque siempre es como en las escuelitas, siempre vamos viendo las operaciones en el orden de complejidad. Por ejemplo, ya vemos suma, luego vimos la multiplicación y división. Para la multiplicación y la división, primer paso, acordarnos de lo que se vio en números enteros, que más o menos, bueno, ya estábamos, o estaban bastante hábiles ustedes. Vamos a poner un ejemplo, 4x al cubo más 5x a la sexta. ¿Ya? Aquí de aquí está una suma, no está expresada en multiplicación. Para que esté expresada como multiplicación, por lo general se utiliza un paréntesis y también un puntito en la mitad para ser más exactos. Entonces ahí sí se está multiplicando, ¿sí? Porque si le dejaba sin paréntesis, era en cambio ¿qué? Era una suma o era una resta, dependiendo si es que eran términos semejantes. En este caso sí estamos multiplicando. Ahora, ¿qué? Para la multiplicación tienen que acordarse, como decía, tres cosas. Las dos primeras ya sabemos, ley de los signos, más por más, más. Segunda, tablas de multiplicar o la multiplicación de números enteros, porque hay que hacer los coeficientes. 4 por 5, ¿cuánto es 4 por 5? Es 20, ¿sí? 20. Y la tercera, que es así es el tema nuevo, es las bases iguales, ¿sí? ¿Qué son bases iguales? Son las letras que se repiten. Por ejemplo, aquí tengo X y aquí tengo X. Si son, si puedo efectuar esa operación. ¿Qué hago cuando son bases iguales? Cuando es una multiplicación, ¿qué hacíamos con las potencias? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hacemos con las potencias? Se suman. Entonces, dejo la letra, dejo la base igual y sumo las potencias. Sería 3 más 6, me queda 9. 9. ¿Sí? Entonces, eso vimos en la multiplicación. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo sería el 6x al cubo y z, ¿ya? Por menos 5y al cuadrado z. Ok, entonces, para finalizar, ya porque ya se nos va acabando la hora y con eso, no, en la siguiente semana
vamos a tener todavía una tutoría, y si no hay una tutoría, yo les voy a hacer llegar, como les mencioné, el temario ya con los temas finales que vamos a tener del examen. Pero hasta el momento, vean, ya tenemos algunos temas, tenemos términos semejantes, tenemos la multiplicación, y después tendríamos, adelanto, tendríamos sistema de ecuaciones, eso va obligatoriamente, sistema de ecuaciones. En sistema de ecuaciones, recuerden que vimos algunos métodos, vimos lo que era métodos de suma y resta, métodos de gráficos, métodos de Kramer, eso de determinantes que hicimos a la semana. Yo no les voy a tomar ninguno de los, o sea, no voy a decirles que hagan obligatoriamente por tal método. Usted va a escoger el método que usted quiera, ¿ya? Entonces usted es libre de aprenderse el que más fácil les resulte. O si usted quiere o puede ver en internet, le enseña a alguien, por ejemplo, y sabes que yo te voy a enseñar un método que es mucho más sencillo, usted aprende ese método, no pasa nada. Igual que antes, lo que yo necesito es simplemente un procedimiento. De nada me sirve que yo le ponga un sistema de ecuaciones, por ejemplo, x más y igual a 3, y aquí poner 2x menos y igual a 6, por ejemplo. Ya, este es un ejemplo. Y usted directamente en el ejercicio me saque x, y igual a 2 y igual a menos 3, ya. Así, ya, directo. Entonces, eso de ahí, no, primero no puedo calificarles porque no veo el procedimiento, ¿sí? Y segundo, se da malinterpretaciones, a que hizo en la calculadora, a que copió, ¿sí? Pilas, necesito yo procedimientos. Sea el método que sea, debe haber un procedimiento. Y por último, de la pregunta que iría de cajón sería ¿qué? Sería vectores, ¿sí? Vectores. Eso justo vimos la anterior semana. Ya, para finalizar y no dejar incluso esto. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el procedimiento cuando son las multiplicaciones? Signos, más por menos, menos. Coeficientes, 6 por 5, 30. Listo. ¿Qué pasaba cuando no tenemos letras que se repitan, bases iguales? No, simplemente dejamos tal como está, pero en orden alfabético. Entonces aquí la X, como no se repite, le escribo X al cubo. Luego voy con qué letra, con la Y en orden alfabético. Como si se repite, dejo la y sumo las potencias. Me quedaría 2 más 1, me queda 3. Recuerde que cuando no está nada arriba, no es que está 0, sino aquí está escondido. ¿Qué número? Está escondido el 1. Y para finalizar la Z. Entonces, como si se repite, dejo la Z y sumo 1 más 1, me queda 2. ¿Sí? Esta sería la respuesta. ¿Ya? Vamos a, eso sería las multiplicaciones. Sistema de ecuaciones, que como les mencioné, ya subimos ya en clases, vimos algunos métodos, igual está en los videos para que puedas repasar. Lo que sí, como les decía ya para finalizar, son vectores. Sobre todo vectores, dos cosas. Definición de qué es un vector y descomposición de vectores. ¿Qué tiene que acordarse en definición de vectores? Un vector es un ente matemático que está definido por tres características. ¿Cuáles son las tres características? La magnitud o módulo que está representado, bueno, todo vector se representa mediante una flecha. La magnitud o módulo es el tamaño de la flecha, ¿sí? Acuérdense, yo puedo tener un tamaño pequeño, un tamaño grande de una flecha. Luego va a estar representado también por la dirección. ¿Qué es la dirección? Es el ángulo que tiene el vector, porque yo puedo dibujar en este sentido, en esta dirección, perdón, puedo dibujar en esta dirección, puedo dibujar horizontal, puedo dibujar vertical, en una infinidad de direcciones. Y por último, es el sentido. El sentido está representado mediante ¿qué? Mediante la saeta, mediante la punta de la flecha. Por ejemplo, yo puedo tener en este sentido o puedo tener en la misma dirección, pero en sentido contrario. Si ven, uno apuntando hacia abajo, el otro apuntando hacia arriba. Esas son los vectores, tres características, repito, el tamaño, que es la módulo o dirección, como se quiera llamarle. Después está perdón, sí, el tamaño, módulo o magnitud, perdón, ahí dije dirección. Luego sería dirección, que es el ángulo, y la última característica, que es el sentido, que está representado por la saeta. Y la descomposición de vectores. ¿Qué necesita para la descomposición de vectores? Para la descomposición de vectores, usted necesita primero dibujar ¿qué? Acuérdese, ¿qué necesitábamos obligatoriamente? Necesitábamos dibujar un plano Cartesiano. cartesiano. En un plano cartesiano usted no puede hacer una descomposición de vectores. Después, obligatoriamente, necesitamos dibujar el vector
haciendo que inicie desde el origen, siempre desde el origen. Usted tranquilamente podría trabajar en otros lados, pero se le va a hacer complicado y eso va a ver después en física o en otras materias que es medio complicado cuando está fuera del origen. Pero cuando ya está en el origen, es más sencillo. Por ejemplo, este que está acá. Listo, cuando ya tenemos esto, también va a ser obligatorio dibujar un arco, un ángulo. ¿Por qué? Porque en base a ese ángulo que dibujemos, vamos a saber las componentes. Vamos a tener, por ejemplo, aquí pongamos el vector D, ya, vector Sí, D. Pero aquí está mal escrito el vector. ¿Por qué? Para que sea vector, teníamos que poner ¿qué? Una flecha en la parte de arriba. Ahí sí sí, se lee vector D. Listo, entonces tenemos el vector D. Yo quiero conocer las componentes, que sería este que está aquí, que sería DY, y este que está acá sería el vector DX. Más que esto, más, o sea, más que las direcciones, que eso por el momento quiero que quede claro esto. El DY sería siempre, recuerden, las componentes obligatoriamente van al inicio el vector original, lo que vale el vector original. Por ejemplo, si esto vale 10, si vale 20, si vale 100, esto va al inicio. Esto, sabes, en la confusión de los muchachos. Vamos a ver qué tal les va. En DY, ¿qué función trigonométrica iría? Recordando que son solo dos, seno y coseno. En DY, ¿qué iría? Es este, ¿verdad? Esta de aquí, la DY. Este. ¿Qué iría? ¿Seno o coseno? Este vector. ¿Qué iría? ¿Seno o coseno? ¿Qué dicen? Seno. Seno. Aquí la respuesta es coseno del ángulo de 15. ¿Por qué? Porque este arquito, vean, este arquito le está tocando al vector y cuando le toca, la función trigonométrica a utilizar es coseno. En cambio aquí, vean, en el dx no hay nada, está en blanco, no hay nada, ningún arquito. Cuando no hay arco, cuando no le toca, la función trigonométrica es seno. sí. Por ejemplo, si el ángulo valía 50, aquí sería 50 grados, nada más. Eso es lo sencillo, pero lo complicado es esto de los estudiantes. A veces no saber dónde va coseno y dónde va seno. Entonces, ¿qué tiene que acordarse? Coseno cuando toca y seno cuando no toca. ¿Sí? Entonces, pilas con eso y sobre todo para poder hacer esto, llevar la calculadora. ¿Sí? Ok. Entonces, eso vamos a dejar el día de hoy hasta ahí las clases. Antes de que se vayan, por favor, la asistencia, creo que somos solo 3 personas. Pues aquí sería Marisol, está Carlos y está Franklin. ¿Alguna pregunta antes de que cierre la sesión? Porque ya se nos va el día. Hoy estamos, preguntas. 25. Ajá. No, ninguna, profe. Listo, entonces nos vemos la siguiente semana, como digo, la siguiente semana todavía vamos a tener tutorías, así que vamos a tener una semana más para poder repasar temas que estén un poco complicados. Lo que yo sí pido es sigan revisando algún tema y pues si algún motivo dice, profes, que a mí se me hace complicado esto o no entiendo del todo, para retomar ese tema, ¿sí? Para no irnos con temas Ok, nuevos. Ajá, listo, señores, un ok. abrazo, excelente semana, cualquier duda ya saben a mi WhatsApp o Gracias, profe, netamente ya igual. la clase va a estar en la plataforma, como les decía, para que revisen. Ingresan a la plataforma, ahí está la clase ya el día de mañana, más tardar ya está subida. ¿Sí? Éxitos. Nos Listo, vemos. profe, gracias. Igualmente.